Bienvenidos sean todos a esta presentación sobre los procesos de transmisión y expresión de la información genética, presentada para la maestra Serena Fermín de la sección 32 de Biología para la asignatura de Genética General. Este video estará siendo presentado por Ezequiel Mora, Catherine Santa y su servidora Soribel Báez. Concepto. La expresión génica es el proceso mediante el cual la información codificada de un gen se utiliza para dirigir el montaje de una molécula de proteína. La célula lee la secuencia del gen en grupos de 3 bases, o codón. Cada uno de estos grupos de 3 bases, o codón, corresponde a uno de los 20 aminoácidos diferentes usados para construir la proteína. En otras palabras, la expresión génica es el proceso que la célula utiliza para producir las moléculas que necesita mediante la lectura del código genético escrito en el ADN. Para ello, la célula interpreta el código genético por cada grupo de 3 letras. Inserta uno de los 20 aminoácidos diferentes que son las unidades básicas necesarias para construir las proteínas. Todas las células de un organismo contienen la misma información genética, es decir, el mismo ADN. Pero todos podemos comprobar fácilmente que no todas las células son iguales. Por ejemplo, una célula de la piel es distinta a una célula del hígado, o del hueso o muscular. Todo dependerá de su función. Si tienen todas la misma información, ¿cómo es que son distintas? ¿Verdad? Bien. Es por la diferente expresión genética. En las distintas células se copian los distintos genes, con lo que se producen proteínas distintas. Así que las células tienen funciones y características distintas. Factores que explican cómo se controla la expresión genética. Factores represores. Son proteínas que se unen al DNA o ADN e impiden la acción de la RNA polimerasa, dependiente del DNA. Continuamos con mi compañero Ezequiel. En segundo lugar, tenemos lo que son los factores atenuantes, los cuales se han estudiado en genes de proteínas relacionadas con la producción de aminoácidos. Podemos tener un ejemplo, y el más típico es la vía del canal TRP, que tiene una secuencia inicial que produce ARN mensajero, el cual, cuando se transfiere, llega a producir una proteína que necesita el aminoácido TRP. Cuando este aminoácido abunda mucho, este puede producir esta proteína, que hace que se detenga el RNA polimerasa que está transcribiendo esos genes de proteína para la producción de este aminoácido. En el tercer lugar, acá arriba podemos ver lo que es la RNA polimerasa. En el tercer lugar tenemos factores activadores, los cuales son proteínas que se unen cerca de la región promotora y facilitan la unión del RNA polimerasa al ADN. Bien, ahora bien, ¿cómo influye la replicación del ADN en la división celular? En primer lugar, tenemos que al influir, o sea que para que esto influya, las dos células resultantes tienen la misma información genética, como sucede con las células de la piel, por ejemplo, que se están dividiendo comúnmente. A veces claramente se pueden producir errores en la replicación. Esto quiere decir que se pone un nucleótido no complementario. Entonces hablamos de mutaciones cuando ocurren estos errores. Una de las consecuencias de las mutaciones
es que pueden llegar a alterar la proteína que codifica ese gen. ¿Cómo podemos explicar esto? Bien, ejemplo, si este codón TTC muta a TTT, no se altera la proteína porque los codones codifican para fenilalanina, que se deriva con PHE. Pero si TTC muta a este otro codón CTC, cambia fenilalanina por leucina, lo cual se altera o hace que se altere la proteína y no funcione normalmente. Entonces, unas pocas de estas mutaciones pueden haber sido beneficiosas para el individuo, se han perpetuado y han construido la base de la evolución. Bien, ahora bien, la transmisión de información genética de padres a hijos. ¿Qué implica esto? Implica la existencia de organismos con producción de manera sexual, en los cuales participan dos individuos en la producción de uno nuevo, que sería el descendiente del hijo. Si las células que producen este nuevo individuo fueran como el resto de las células, estas del nuevo serían o tendrían, o sea, del nuevo ser tendrían el doble de información genética que las células de sus padres, lo cual ya sabemos que esto no es así. Ahora bien, esquemáticamente, es un dato importante, esquemáticamente más adelante vamos a intentar explicar cómo se observa la cantidad, o sea, cómo conserva la cantidad de información genética de unos individuos en otros, cómo ésta se conserva. Bien, en condiciones normales, las células del individuo contienen la información genética por duplicado, o sea, dos ejemplares de DNA original y copia. Este DNA se va enrollando junto con proteínas para formar los cromosomas. Bien, ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto, en la especie humana hay 46 cromosomas, como ya he sabido, 2 de los cuales son cromosomas sexuales. XX en la mujer y XY en el varón. Dato de vital importancia que debemos conocer. Los 44 cromosomas restantes se llaman autosomas. En realidad, hay 23 pares de cromosomas, donde 22 son autosomas y un par de cromosomas sexuales. La información genética está por duplicado y hablamos de células diploides. Las células que se van a producir de los gametos son los óvulos y espermatozoides, los cuales sufren un tipo de división especial, la cual es la meiosis. Las células resultantes de este tipo de división tienen la mitad de la información genética que la célula madre. Solo hay 23 cromosomas, donde 22 son autosomas y un cromosoma sexual que siempre es X en el óvulo y X o Y en el espermatozoide. Los gametos, por tanto, son células haploides con solo una copia del DNA. Por la fusión de las dos células haploides, en la fecundación se forma una nueva célula diploide, la cual es el cigoto. Este cigoto tendrá, por lo tanto, 22 pares de autosomas, de los que la mitad son de la madre y la otra mitad son del padre. Un par de cromosomas sexuales, como ya habíamos mencionado, donde el X es del óvulo materno y un X o un Y del espermatozoide del padre. Es el espermatozoide, por lo tanto, el que determina el sexo del nuevo ser. El cigoto ya se divide normalmente por mitosis, no por meiosis, con lo que las células hijas conservan un mismo número de cromosomas que la madre. Se forman así por diferenciación celular. Gracias a las distintas expresiones génicas, el nuevo ser con sus diferentes órganos. Las mitocondrias que éste obtiene se transmiten solamente por la madre. Ahora bien, un dato que no sabías. Cuanto más complejo es un organismo, necesita mayor cantidad de DNA para codificar su complejidad. Cuanto más DNA haya, será más difícil su estudio. Luego se podría mencionar la clonación,
que este es el proceso por el que se obtiene un gran número de copias de fragmentos del DNA que nos interesa. Normalmente este es el gen. Ya aquí pueden ver las fuentes bibliográficas de donde obtuvimos la información expuestas. Se la dejamos a su disposición para si quieren indagar o corroborar lo que acabamos de mostrarle en esta presentación. Están los links donde lo dirigirán directamente a las páginas y esperamos haber cumplido con todos sus requisitos. Muchas gracias.